Gracias. Bueno, regresamos a la presentación. Mauricio, muy buenos días. Te dejo la palabra, por favor, preséntate. ¿Cómo estamos? Gracias, muy buenos días a todos. Mi nombre es Mauricio Salgado. Tengo pues ya bastantes años de carrera en este sector de la logística y la cadena de suministro. Yo empecé mi carrera en PepsiCo, estuve ahí algunos años, luego estuve 14 años en Walmart, posteriormente me pirateó el equipo de Soriana, estuve con ellos casi 10 años, después estuve con el equipo de Alsea y posteriormente tuve la fortuna de participar con el equipo de Coppel. Ya voy para 4 años en Coppel, es una extraordinaria compañía, muy enfocada a la parte de educación, de capacitación, y la verdad es que muy contento de estar aquí con ustedes, compartiendo este panel con expertos, con colegas y con gente conocida. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Adelante, Esteban. Buenos días. Bueno, buenos días. Gracias por la presentación. Mi nombre es Esteban, vengo de Colombia. Llevo más de 20 años trabajando con la tecnología para el sector de transporte y la logística. Dirijo actualmente una compañía que presta servicios en 10 países y bueno, quiero compartir aquí todo mi conocimiento con ustedes respecto a este tema tan importante. Gracias. Adelante, Cuauhtémoc. Muy buenos días. El micrófono para que ahora sí nos hagamos. Gracias, muy buenos días a todos. Cuauhtémoc Tavera. Yo inicié ya hace algunos años en Grupo Modelo, en el área comercial, igual en Pepsi Bottling Group, también ya hace bastantes años, igual en el área comercial, y recientemente, los últimos años de mi carrera, con Nestlé, hasta el mes pasado. Así que siempre en una trayectoria muy divertida, te reitero, desde el área comercial hasta la parte logística, después la parte Customer Supply Chain. Y nos tocó en ese último tramo experiencias muy, muy gratas con el tema de digitalización. La verdad es uno de los temas que más me puede apasionar en el momento y hemos encontrado de verdad resultados espectaculares que ahorita podremos comentar. Gracias. Gracias, Cuauhtémoc. Carlos, muy buenos días. Gracias, Chris. Buenos días. Bueno, mi nombre es Carlos Barrera. Yo soy Business Development Manager para Geotab, para Latinoamérica. Llevo ya más de 15 años en esta industria de tema de la tecnología, ayudando a empresas con diferentes herramientas a mejorar sus operaciones, sus gestiones en la reducción de costos. Entonces, pues también muy emocionado de poder participar, poder compartir esta experiencia y bueno, charlar con los panelistas. Bueno, pues muchas gracias a todos. Comenzamos. El tema del día de hoy que vamos a revisar es cómo puede la tecnología hacer mi operación más eficaz. Como hemos venido platicando a lo largo de la primera sesión, hablamos un poquito sobre aplicaciones logísticas para llevar este tema de la trazabilidad, tocaron temas importantes como la gestión del cambio, cómo llevar esta transformación al interior de los equipos, que me parece un tema fantástico. Y bueno, la primera pregunta, y comenzamos contigo, Cuauhtémoc, que es cómo la colaboración e integración de tecnologías entre la gestión de flotas y la industria de consumo masivo pueden generar eficiencias aún mayores. ¿Qué es lo que tú estás viendo en este sentido? ¿Cuál es el sentir que tienes a través de tu experiencia con todas estas operaciones? Coméntanos un poquito, por favor. Sí, gracias. Pues yo creo que tocas dos conceptos muy, muy importantes. Colaboración y digitalización. Esto quiere decir, digitalizándonos tenemos ya bastantes años. Comenzamos hace buen tiempo con el GPS, ¿no? Que nos permitía con el Internet de las cosas conocer ubicaciones, tiempos, movimientos, etcétera, ¿no? Y de ahí para acá, bueno, pues ha habido cada vez más integraciones con nuestros respectivos ERPs, pues nuestros sistemas de cada una de las organizaciones, en donde hemos podido anexar sistemas o herramientas más bien digitales como RPAs, los Robotic Process Automation, como módulos de inteligencia artificial o AI, etcétera.
Pero además de esto, existe ya una clara colaboración en la industria para poder compartir datos. Cada vez es más grande la cantidad de datos y cada vez es más relevante la cantidad de datos que hay en el mercado disponibles de alguna manera. Esto quiere decir que tendremos esta posibilidad de dotar de información estos sistemas, ¿no? Vamos a pensar en inteligencia artificial, vamos cada vez a poder dotar más de información estas herramientas para que puedan ayudarnos, por ejemplo, en modelos de pronóstico, ¿sí? Podemos ahora predecir de alguna manera eventos futuros, tendencias futuras con mayor precisión, mucho mayor precisión de la que históricamente teníamos, y esto nos va a permitir hacer proyectos y planes estratégicos y planes tácticos cada vez más precisos y cada vez más óptimos para nuestra organización. Entonces, colaboración para intercambio de datos y la capacidad de gestionar esos datos al interior de la organización van a potenciar en mucho, reitero, esta posibilidad de ser cada vez más estratégicos en la toma de decisiones. Y estoy hablando de modelos predictivos, pero también podemos utilizar modelos generativos con data interna, con data propia que nos permita hacer análisis, autoanálisis, para poder entender nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades al interior de la organización de una manera mucho más óptima, mucho más eficiente, pues más efectiva en tiempo. Y la toma de decisiones será, reitero, cada vez más precisa y oportuna. Entonces, estamos en esta tercera revolución industrial, prácticamente, ¿no? O sea, venimos de los 50, cuando el desarrollo de las computadoras nos permitió una evolución muy, muy importante en todas las industrias, y ahora estamos con estas soluciones digitales que nos van a permitir también pasos gigantescos en la evolución organizativa y la entrega de resultados de las empresas. Excelente. A mí algo que se me hace fascinante es cómo hemos pasado de procesar información, de tener captura de datos, de tener toda esta información post-mortem, donde antes la analizábamos, a pasar a modelos predictivos. ¿Qué me puedes decir al respecto, Mauricio, respecto a esta parte de la tecnología, estos procesos? ¿Cómo lo estás viviendo? Sí, mira, poniéndole un poquito de números a lo que nos platica ahorita Cuauhtémoc, él nos decía, muchas empresas, ¿no?, a nivel global utilizan las herramientas tradicionales, ¿no?, en la nube, llamando herramientas como WMS, TMS, OMS. Y si nos vamos a los datos, por ejemplo, que compartió Gartner el año pasado, el 82% de las empresas globales las utilizan, y los beneficios que reportaron estas empresas andaban más o menos entre el 10-15% de beneficios. Y como bien decía Cuauhtémoc, cuando ya pones no solo la herramienta, sino le vas inyectando toda la parte de digitalización, inyectas la parte de inteligencia artificial, exponencias la parte de los beneficios. Algo que es muy interesante es que la clave es la digitalización, porque así como tenemos un 82% de empresas globales, me puse a buscar yo en las notas, porque participé en el simposio de Gartner el año pasado y dije, yo me acuerdo que había un dato de cuál es el porcentaje de digitalización. La verdad es que no lo encontré, pero les puedo apostar una comida que es menos del 30%. Porque hoy la parte digitalizada de la cadena de suministro está más en la parte de transporte, por los GPS. En la parte del inbound, en la parte del handling, no hay nada automatizado, es muy poco lo que hay. Entonces ya si lo sumas porcentualmente está menos del 30%. Ahora, si vamos a digitalizar toda nuestra parte de la cadena de suministro, nos va a dar estas grandes ventajas que comentaba Cuauhtémoc. Y para que lo podamos visualizar, yo les quiero hacer una pregunta. Los que estamos aquí, cuando llegamos a este evento, ¿quiénes de ustedes, levanten la mano, utilizaron alguna herramienta, llámese Waze, llámese Google Maps, para llegar aquí? A ver, levanten la mano. O sea, la gran mayoría, ¿no? Entonces, imagínense que todos los grandes embarcadores, estas grandes compañías de mercado masivo, podamos digitalizar nuestras logísticas. No únicamente la parte de transporte, sino toda la parte de los centros de distribución, toda la parte del inbound, el handling. Vamos a dar visibilidad, que ese es el éxito de estos proyectos.
Y al dar visibilidad vas a tener la predictibilidad. Vas a poder tomar decisiones en tiempo real para poder gestionar mucho mejor tu cadena de suministro. Entonces, imagínate que tenemos hoy un retailer que está en Cuautitlán o en San Martín Obispo y tiene colapsada su operación, no está pudiendo recibir sus órdenes. Y yo, si estoy en Nestlé o estoy en Cuauhtémoc o estoy en alguna otra empresa y estoy mandando embarques a ese retailer que está colapsado, y entonces ese Waze, ese Google Maps me va a decir, oye, aguas, ese punto trae un problema, te va a estar alertando, te va a hacer que tomes decisiones y que puedas tomar predicciones. Ese es precisamente lo que queremos lograr al digitalizar, pero tenemos que lograrlo en toda la cadena, no únicamente en la parte de transporte. Y justo para allá voy. ¿Cuáles son las fricciones que tú ves? ¿Por qué no estamos llegando ahí? ¿Dónde está el gap? Hoy el problema que tenemos es que el digitalizar, o sea, hoy como que la pregunta originalmente era, ¿debo digitalizar o no debo digitalizar? Y la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿qué tan rápido puedo digitalizar? Porque no es si debo, es que tengo que hacerlo, es un deber, es un must. Hoy en día tenemos que hacerlo. ¿Qué implicaciones tiene? Que obviamente tengo que tener ciertas herramientas y recursos para poder lograrlo, sobre todo en la parte de los almacenes. Te dan grandes ventajas, ¿no? O sea, ya lo vamos a platicar más adelante. El slotting es una ventaja extraordinaria cuando digitalizas y utilizas modelos como el Digital Twins, pero tienes que hacerlo, tienes que llegar a ese punto de digitalizar. Muchas gracias. Vamos contigo, Esteban. ¿Qué estás viendo tú desde tu lado? ¿Cuál es tu óptica respecto a esto? Bueno, mi óptica para el tema colaborativo es que las empresas tienen que crecer en la integración vertical y horizontal de sus datos. Y este es un concepto que yo manejo, y es que cuando integras verticalmente la cadena, lo decían ahorita en el panel anterior, estás articulando los datos que generan tus proveedores, pero también hacia arriba con tus clientes. Y horizontalmente es que en las diferentes áreas de la compañía, las áreas de logística, de servicio al cliente, seguridad, quizá están digitalizadas, como lo decía Mauricio, en más de un 80%, pero cada una de las áreas tiene un sistema de información totalmente diferente. Entonces, la tendencia y la parte colaborativa para que eso funcione es cómo articulo y sincronizo esos datos, tanto dentro de la organización como con mis proveedores y con mis aliados clientes. Básicamente ese es el concepto que manejo para la colaboración. Sí, me parece excelente. ¿Y qué opinas de esta parte de la saturación de tecnologías? Todas estas fuentes al interior de las organizaciones, ¿qué es lo que estás viendo con los equipos al interior? Hay ciertas fricciones, hay desviaciones de información. ¿Cómo procesamos este montón de datos al interior? Porque ahora entiendo, cada equipo tiene una fuente diferente de información. ¿Cómo procesamos en un lenguaje común algo que pueda ser tangible para la organización, que sea presentable en resultados, que sea mesurable, que pueda tener un KPI o que pueda tener un indicador? ¿Qué podemos hacer al respecto con esto? Sí, mira, un tema es que hay una aplicación o hay una solución para cada cosa. Entonces las compañías están llenas de soluciones y todas desarticuladas. Entonces, para tomar decisiones en la compañía, se toman decisiones basadas en la aplicación que cada una de las partes de la compañía ve. Entonces, el truco o la estrategia o el concepto que yo les recomiendo es identifiquen, y lo decían en el panel anterior, cuál es el propósito, cuál es la pregunta de negocio que quiero responder, los datos que me deben responder a mí para poder tomar decisiones. Con base en eso, tomas los datos relevantes de cada tecnología, generas una integración de esos datos y empiezas a generar información de valor para la toma de decisiones. Entonces, la clave siempre va a ser la integración de los datos. Hay datos por todas partes, lo importante es cómo los sincronizas y los articulas para que den información de valor. Claro, esta línea de lenguaje común es un poco lo que quieres decir, ¿no? Esta parte del objetivo, el trazo, el perfil que debe tener la organización hacia esta parte de homologar los procesos y la vida que tienen los sistemas al interior. Me parece fantástico. Respecto al tema de la tecnología y el tema de las integraciones que estamos viendo desde tu lado, desde tu óptica, todo lo que estás desarrollando, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, muy importante, como se les mencionaba, represento una compañía que es una solución de torre de control, lo decía Elías en el panel anterior,
El concepto de torre de control es la información para tomar decisiones de una manera rápida. Entonces, los datos, cuando agregan valor, cuando se conceptualizan para tomar una decisión, hay que entender desde la parte predictiva, la parte reactiva y la parte descriptiva cómo los voy a utilizar y con base en eso tomar las decisiones adecuadas. Entonces, desde nuestra óptica, lo que estamos buscando es que los datos siempre le generen valor a las empresas, articulen los diferentes eslabones que tiene la cadena de abastecimiento y dentro de eso podamos tomar decisiones. Porque muchas veces tenemos colapsados el centro de distribución, las líneas de transporte están, digamos, generando retrasos o demoras en sus operaciones, o tenemos muy eficiente el centro de distribución, pero el tránsito de la mercancía no está llegando a tiempo a sus clientes. Entonces, estamos viendo los problemas de manera aislada y no los estamos viendo de manera integral. Ahí es donde nosotros le apuntamos a generar valor con esta tecnología. Muchas gracias. De tu lado, Charlie, ¿qué nos puedes decir respecto a Geotab? Bueno, el tema de la integración de la tecnología en el tema de la cadena de suministro, realmente pues enfocada en la parte de la mejora de los procesos, optimización de procesos, el análisis de los datos, ¿no? Bien comentaban, tengo esta información, ¿qué voy a hacer con esos datos? ¿Cómo los voy a utilizar? El ayudar también en la parte de la gestión de la flota, en temas de seguridad, por ejemplo. Hablan los cuellos de botella que se iban a presentar en los EDIs, pero también en la parte del transporte de punto A a punto B, cómo mejorar esa forma de manejar, teniendo información ya también de manera predictiva, implementando tecnologías, decía Cuauhtémoc, la parte de inteligencia artificial. ¿Cómo voy a utilizar esa información para llevarlo a una manera predictiva que me ayude a la reducción de costos, mejorar la optimización? Y lo más importante, creo que la satisfacción del cliente, platicaba Elías hace un momento, la satisfacción de que el producto esté en el anaquel en tiempo y forma. Entonces, el llevar la tecnología a utilizarla para mejorar la optimización de la flota, creo que es ahí donde pues hace mucho sentido. Y algo que me parece que están perfilando muy bien ustedes es este tema de poner en cada pilar la información, ¿no? Están haciendo esta segmentación de información por bloques, definida para cada industria, segmentada y bien medida hacia cada tipo de perfil usuario o consumidor. Platícanos por respecto. Es correcto, la parte del ADN de Geotab está definido en 6 pilares. Como bien comentas, el administrar las necesidades y los requerimientos de las flotas en cada uno de estos pilares, el tener una estructura en la plataforma que nos ayude con reportería, pues hace el análisis de los datos mucho más sencillos. Entonces, no solamente es tener la información de la flota ahí, sino cómo la vamos a utilizar, qué indicadores, cómo vamos a leer la información que sea y que ayude a la gestión de la flota. Claro, y hay este proceso de información comparativa, benchmark entre tipo de vehículos, tipo de operaciones, toda esta parte que te permite tener este gran motor de datos, hoy ya lo puedes procesar de forma muy palpable y tangible como entrega al usuario final, ¿correcto? Es correcto, el poder identificar las diferentes prácticas, los diferentes usos que se les dan a los vehículos, incluso el llevarla a la parte de la electrificación, que ahorita hablaremos un poco más. Hablaban de no subirnos a la moda, solamente de ir a electrificar porque es lo que está hoy en día en boga. Desde adentro de la empresa, poder identificar si es un momento ideal para la flota, el conocer las distancias, los rendimientos que tienen mis unidades. Si tengo que recorrer 800 kilómetros, pues a lo mejor hoy en día no hay una unidad que me dé ese rendimiento. Por más que quiera llevarlo a la electrificación, pues no lo puedo hacer. Entonces, el poder tener esos insights desde la empresa, del comportamiento de la flota, pues van a ayudar a esta toma de decisiones. Muchas gracias. Cuauhtémoc, regreso contigo. ¿Tú qué innovaciones ves hacia el futuro? Pues mira, yo creo que en el futuro ya muy inmediato tenemos la integración de las soluciones digitales. Esto que es lo más inmediato que podemos ver sería la integración de RPAs, más Internet de las cosas, más inteligencia artificial. Estos 3 elementos se van a combinar de una manera sincronizada, digamos, para entregarnos soluciones muy efectivas. Vamos a imaginarnos que tuviera robotizada la ingesta de datos para mis procesos de pronóstico. Esto quiere decir, los datos tenemos que ir a buscarlos, no están llegándonos a nuestros buzones, ¿no? Tenemos que ir a buscarlos. Entonces imaginemos que estoy robotizando el accesar a un sitio
de alguno de mis clientes o proveedores, descargo los datos relevantes para mí y a los que tengo acceso, por supuesto. Otro robot me ayuda a analizarlos, a homologarlos, a estandarizarlos, a compararlos inclusive, y después los ingesto para mi módulo de inteligencia artificial. Y con ese output, digamos, podemos empezar a generar estos pronósticos y podemos establecer algunas alertas para desviaciones si tengo además integrada alguna data que me esté tirando en tiempo real, alguna solución de Internet de las cosas. Estos elementos se van a integrar cada vez más y cada vez darán soluciones mucho más poderosas pues, para lo que ocupamos. Esa sería una de las grandes tendencias, ¿no? El otro que a mí me parece fabuloso es integrar Internet de las cosas para operaciones remotas, por ejemplo. Y hoy puedo operar equipos de manipuleo en zonas de alto riesgo desde un monitor, desde un centro de control, con todos los sensores, cámaras y lo necesario para que el equipo de manipuleo sea seguro para manipular a control remoto, etcétera. Hay infinidad de ejemplos que pudiéramos manejar en este sentido. Pero la otra gran tendencia es la democratización de la digitalización. Acaba de hacer un ejercicio Mauricio en donde nos hace ver que la gran mayoría de nosotros, desde aquí yo vi que más del 90% de la gente levantó la mano que utilizó una solución de inteligencia artificial para poder llegar a este lugar, integrada a un Internet de las cosas, ¿no? que son estas herramientas que hoy utilizamos. Pero ya está disponible un modelo de Copilot, por ejemplo, para todas las suites de Microsoft. Y con unos pocos dólares al mes tenemos un Copilot que nos suma inteligencia artificial si quiero responder un mail, ya nada más tengo que decidir qué tipo de mensaje quiero mandar, no tengo que redactarlo, mucho menos escribirlo. Y lo mismo puedo hacer con una hoja de Excel, pero lo más interesante es que lo mismo puede suceder con un microprograma de Power Automate. Y esto quiere decir transacciones o microtransacciones que yo hago diario, las puedo programar para que sean ya automatizadas. Yo como usuario, no ocupo de un codificador, no ocupo de un programador, yo como usuario las puedo usar, las puedo habilitar con la asistencia de esta inteligencia artificial. Esto quiere decir, le vamos a ganar mucho tiempo a una jornada. Nosotros y nuestros colaboradores van a estar mucho más aptos para tener más tiempo. Si yo no como organización no me preparo para aprovechar ese recurso valiosísimo que es el tiempo laboral, si yo no me preparo con proyectos cada vez más ambiciosos, con utilización cada vez más inteligente de la fuerza laboral, ese tiempo se va a desaprovechar en otras cosas. Nunca va a sobrar, ¿sí? Pero de que nuestros equipos de trabajo y especialmente los más jóvenes, los que nacieron en época digital, que van a manejar estas herramientas en 3 segundos y que van a encontrar la forma de optimizar su propio tiempo, pues bueno, lo importante es que ese tiempo lo entreguen a la organización de una forma productiva. Entonces, estos dos elementos creo que van a revolucionar de una manera importante la utilización de las soluciones digitales en las organizaciones, sea lo que sea que se dediquen y sea cual sea el área, digamos, de utilización. Son elementos que de verdad van a poder potenciar mucho los resultados. Gracias, Cuauhtémoc. Desde tu lado, Mauricio, ¿qué innovaciones tecnológicas futuras crees que tendrán mayor impacto? Yo creo que las que van a tener mayor impacto, yo veo 4 grandes principales. La primera, que ya platicamos de ella, que es la inteligencia artificial. Ahora, inteligencia artificial tenemos que tener mucho cuidado porque el 70% de los proyectos de inteligencia artificial no se implementan o no dan resultado por 2 causas principales. La primera, porque no se tiene muy claro qué es lo que queremos resolver o qué queremos solucionar con la inteligencia artificial. O sea, no hay mucha claridad. Entonces, tenemos que hacernos las preguntas correctas antes de meter una herramienta de inteligencia artificial. Y la segunda pregunta es que realmente esté muy bien analizado el retorno de inversión, porque en los primeros proyectos el año pasado que reportaron, la gran mayoría el retorno de inversión no daba.
era mucho más cara la inversión que los beneficios, ¿no? Entonces, bueno, es que hay que evaluar muy bien el proyecto, revisarlo antes de poderlo implementar. Entonces, para eso hay que pilotear muy bien y decir, oye, sí funcionó, perfecto. Oye, el piloto no dio, ni modo, no dio, ¿no? Sí, y yo te quería interrumpir ahí un poquito. ¿Cómo llevan las organizaciones ese proceso paralelo de subir el talento, ¿no? De llevar todo este conocimiento al interior de la organización? Porque está padrísimo hablar de inteligencia artificial, pero ¿cómo llevamos a todo este grupo de colaboradores al mismo punto? ¿Qué están haciendo ustedes? Fíjate, nosotros estamos colaborando mucho con empresas que están ya haciendo desarrollos. Entonces nos estamos apoyando y apalancando con ellos. O sea, estamos aprovechando la experiencia de organizaciones que ya están implementando. Entonces, ese camino o ese journey que ya hicieron, estamos aprovechando. Sí, alianzas estratégicas. Exacto. Y el segundo es la parte de blockchain, porque tienes una trazabilidad, pero con mucho control, muchas herramientas de seguros, de información, y esto ha funcionado muy bien en la parte de importaciones. Sobre todo tienes que tener certificaciones, ahora con el tema de los controles aduanales, ha ayudado mucho. Entonces allí blockchain ha funcionado mucho. En la parte de la industria de alimentos, farmacéutica también, donde entran muchos términos de control, la verdad es que blockchain funciona muy bien. La otra parte que yo creo que como tercer punto es la parte de lo que son sustentabilidad, o sea, todo lo que es la tecnología sustentable. Precisamente tuve la fortuna de estar la semana pasada en la Advanced Clean Transportation en California, y hace algunos años había una guerra entre cuál va a ser la tecnología que gane. Si los motores eléctricos van a ser alimentados por baterías o por celdas de hidrógeno, ¿no? Y la realidad es que después de ver los paneles, las entrevistas y las pláticas, lo que se está armando es todo un ecosistema donde traes unidades de transporte de última milla, media milla, camiones clase 7, clase 8, alimentados con batería, que funcionan muy bien, con rendimientos de 200 millas, 250 millas, ¿no? Por otro lado, está creciendo mucho lo que es el gas natural, renovable. Siguen creciendo mucho la parte de hidrógeno, ya están armando una red de hidrógeno en Estados Unidos, y sobre todo que empezó muy fuerte en la costa oeste, ahora lo están armando también ya en la costa este para ir enlazando esas rutas. Y ahora, por ejemplo, Volvo presentó un desarrollo para un motor de combustión, pero con hidrógeno verde, ¿no? La ventaja es que las emisiones son cero. O sea, dice, oye, qué padre que tienes un motor de combustión, pero es un desarrollo que están haciendo, lo lanzan a finales de este año. Obviamente el hidrógeno sigue siendo muy caro, porque pues, no hay una red todavía bien armada y distribuida. Entonces, en vez de estar buscando cuál va a ser la solución al final, están armando este ecosistema y creo que es una solución muy viable. Y por otro lado, pues lo que platicábamos, ¿no? De los gemelos digitales. Los gemelos digitales o los digital twins, la verdad es que te ayudan muchísimo para poder tener soluciones muy rápidas. Son modelos que al tú tener ya digitalizada tu logística, van haciendo iteraciones muy rápidas. Yo me acuerdo hace años cuando queríamos hacer una mejora en el almacén para ver que el surtido o el picking sea más rápido, tenías que decir, oye, a ver, ¿cuáles son los códigos de mayor rotación? Vamos a acomodarlos de esta forma en el layout para que nuestro surtido sea más rápido, ¿no? Y hagamos el cambio y nos vamos a tomar 8 horas en el turno para hacer el cambio y al siguiente turno ya vamos a ver las mejoras. Oye, no, fíjate que sí mejoró, pero no lo que estábamos esperando. Y vamos a hacer el cambio y luego el siguiente cambio para el siguiente turno. Y entonces tienes que esperarte, ¿no? Luego empezamos a aprovechar las herramientas del WMS con el slotting y el slotting ya te daba algunos algoritmos para mejorarlo, ¿no? Te decía, oye, estos códigos muévelos de esta forma para mejorar.
Pero ahora ya con los modelos digitales ya las iteraciones son rapidísimas y te dicen la mejor combinación es esta. Y ya hicimos 10,000 iteraciones y esta es la óptima. No vas a encontrar mejor que esta. Ajústalo a esta. Entonces ya son modelos mucho más rápidos, más eficientes, que te hacen mucho más práctica tu operación. Procesamiento de datos, ¿no? Exactamente. Toda esta parte, agilidad. Y Esteban, desde tu lado, ¿cómo ves esta parte de la innovación? Entiendo que en Control ustedes están enfocados en esta parte de las desviaciones, ¿no? ¿Cómo podemos hacerle la vida más sencilla a los usuarios? ¿Qué es lo que ustedes están procesando desde tu ángulo? Bueno, mira, para responder un poco las dos preguntas, la primera y la que me acabas de hacer, yo creo que hay 4 tendencias tecnológicas importantes que van a marcar el futuro y es, uno, la apificación, que es lo que les dije ahora de la integración vertical y horizontal de todos sus procesos y sus áreas de interés internas y externas. 2, la robotización, lo dijo Cuauhtémoc hace un momento, todo va a estar robotizado. La tercera es la hiperconectividad, todo va a tener una conexión. Hoy hay una gran parte de dispositivos o sensores en algunos equipos, pero la tendencia es que todo esté hiperconectado. Y la tercera es todo el tema de nuevas energías. Lo acaba de decir Mauricio, todo el tema de impacto al medio ambiente con energías limpias. Entonces creo que esas son las 4 tendencias que yo veo en el mediano y largo plazo que se van a desarrollar muy fuerte. Respecto a la pregunta que me acabas de hacer, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos trabajando muy fuerte en la hiperconectividad y en la conexión o en la apificación de todos los sistemas y servicios que tengan las compañías de nuestros clientes para la toma de decisiones de manera oportuna en los 3 ciclos que puede tener un dato, que es la predicción, la reacción y la descripción de la información para toma de decisiones. Ahí está nuestra gran área de expertise y es toda una administración a partir de la excepción. Entonces, hay un repositorio de datos y tú lo estás dejando en un solo front, en una sola pantalla para poder procesarlo. ¿Cómo funciona? Mira, actualmente nosotros tenemos más de 300 plataformas entre, no sé, casetas de peajes, básculas, plataformas de GPS, aplicaciones móviles, TMS, WMS, todos los sistemas de información que se nos puedan ocurrir. De ahí procesamos alrededor de 60 millones de datos por hora. Tomamos esos datos, los tomamos en modelos o en servidores que pueden procesar esos grandes datos para tomar modelos predictivos y reactivos para que nuestros clientes puedan de alguna manera tomar decisiones. Entonces, claro, la tecnología se acompaña de un frontend, se acompaña de una interfaz de usuario, donde el usuario puede atender ciertos eventos que programe, pero también pues, todo el backend y los dashboards que se puedan hacer a partir de la predictibilidad de la información. Hay modelos que están generando predicción, por ejemplo, para evitar accidentes, evitar robos de mercancía. Tomamos datos no sé, del clima, tomamos datos del uso horario del país donde estemos operando, los hábitos de conducción del operador. Tomamos un montón de datos y con eso tomamos las decisiones o el modelo toma las decisiones para alertarle a alguien una situación. Gracias, Esteban. Charlie, desde tu lado, ¿qué estamos haciendo en cuanto a inteligencia? Entiendo que Geotab está desarrollando este gran motor. ¿Cómo vamos por ahí? Sí, justo lo comentábamos, el tema de, creo que la tendencia hacia un futuro es esta parte de la implementación de esta inteligencia artificial, el cómo utilizarla para llevarlo a un modelo predictivo. ¿Sí? En la parte, por ejemplo, de los mantenimientos, poder identificar diferentes patrones de fallas mecánicas que puedan llegar a generar averías más costosas y esto impacte en la operación de la flota. Entonces, tener esta información que ayude a llevarlo a un modelo predictivo, pues genera una mejor optimización en el tema de la flotilla. Otro punto puede ser el tema de la reducción de accidentes, identificando malas prácticas de los operadores al momento de conducir, reducir los riesgos y poder llevar incluso al tema de identificar probabilidades de colisión basado en estos hábitos de conducción, ¿sí? Con reportes que nos estén indicando, comparándolo con flotas similares a la mía en cuanto a tamaño, tipo de operación, tipo de industria. En Geotab tenemos más de 4.7 millones de vehículos conectados, entonces utilizamos esta data de manera anónima para poder analizar los comportamientos y las conductas de los conductores y de esta manera poder generar probabilidades que alerten y que ayuden a disminuir la parte de riesgos.
¿sí? Hablábamos también del tema de la sostenibilidad, cómo utilizar la información que generan nuestros vehículos, la data que están entregando, para poder justamente identificar qué autos puedo migrar, reducir las emisiones de CO2. Entonces, creo que el uso de la inteligencia artificial, como bien comentaba Mauricio, tiene que ser muy cuidadoso, definir los objetivos muy claros de hacia dónde queremos llegar y cómo vamos a utilizar esta información. Y platícanos un poquito sobre Yotabase. Yotabase, un sistema de inteligencia artificial, es el utilizar la tecnología para poder tener los datos de manera muy precisa. Mediante preguntas con un lenguaje natural, el poder ahorrar este tiempo que comentaban, no tener que descargar un reporte y generar alguna herramienta que nos dé la información que buscamos, sino simplemente haciéndole preguntas a la misma tecnología que nos devuelva la información que estamos buscando. Oye, quiero saber de pronto qué vehículos son los que están teniendo un mejor rendimiento, de manera muy sencilla, preguntándole al sistema, arrojar esa información. Entonces, desde Geotab, muy preocupados y muy ocupados también en implementar esta tecnología, está ayudando ya a muchos gestores de flota a reducir sus tiempos, el optimizar recursos. Creo que es fundamental para llevar la operación a un siguiente nivel. Gracias, Charlie. Hagamos un breve paréntesis aquí para ir con la audiencia. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta aquí para el panel. ¿Estamos bien? Bueno, continuemos pues. En este segundo bloque, vamos contigo, Cuauhtémoc. Vamos a hablar un poquito sobre eficiencia operativa. ¿Qué estamos explorando e implementando en las empresas en términos de tecnología para seguir mejorando este punto? ¿Nos puedes decir al respecto? Sí, gracias. Pues mira, te voy a compartir mi experiencia en Nestlé. Me tocó arrancar hace 7 años el proceso de digitalización en mi área y iniciamos con soluciones robóticas, RPAs. Y los resultados son espectaculares. Es realmente increíble cómo potenciando, digamos, una asistencia digital a las habilidades o capacidades humanas, los resultados pueden ser espectaculares. Para manejar un ejemplo muy rápido, había una transacción compleja, ¿no? Grande, que tomaba más de 4 días resolver con cerca de 42 recursos, ¿no? Fue tal vez uno de los robots más complejos, más sofisticados que tuvimos que habilitar, pero el resultado es que hoy se procesa en menos de 5 horas, con la vigilancia, la supervisión de un par de recursos nada más, como tomar una referencia. Otra de las transacciones cotidianas, diarias de la gestión, nos tomaba 7 recursos, 4 horas al día. Y hoy ese mismo procesamiento pues toma menos de 5 minutos, ¿no? Son los ejemplos a lo mejor más drásticos, pero como esos hay muchos, nos dedicamos, hoy hay cerca de 43 RPAs funcionando, digamos, para cada etapa de los procesos, donde encontramos un cuello de botella, donde encontramos un proceso que alentaba, ¿no?, el flujo completo de las transacciones y del procesamiento en general. Entonces, es ahí donde pusimos la solución. Y hace un par de años arrancamos con inteligencia artificial predictiva. Nos dimos a la tarea de encontrar la forma de predecir cómo iba a suceder el sell-out por punto de venta en cada uno de los productos del portafolio. Entonces, es una cantidad de datos importante las que hay que procesar. Semanalmente se tiran 5,000 millones de datos para iteracionar y con esto podemos tener una predicción con ese nivel de detalle, SKU punto de venta, de 13 semanas, un poquito más de 3 meses. Obviamente, esta infraestructura, bueno, pues es amplia. O sea, almacenar esa cantidad de datos y la capacidad de cómputo para procesarlos, pues tiene que ser ad hoc al tamaño del problema, pues a la magnitud de los datos que hay que resolver. Pero al final de cuentas, bueno, pues imaginemos la posibilidad de predecir cómo sucederá la venta consumidor por punto de venta, por cada uno de los productos, y esto, bueno, pues los beneficios que da hacia atrás en la cadena de abasto. Entonces podré predecir cómo voy a venderle a mi cliente, podré predecir cómo tengo que distribuir mi producto terminado en mi red, podré predecir cómo voy a producir, podré predecir cómo voy a comprar la materia prima y en qué cantidades y volúmenes.
Entonces, las posibilidades son enormes en este sentido. O sea, la capacidad que se tenga de eficientar o de optimizar todos estos recursos materiales, ¿no? Pero también también humanos, pero también financieros, pues puede ser muy, muy importante. La ventaja de estas soluciones es que van aprendiendo, cada vez se van haciendo más precisas en función al aprendizaje que estamos retornando, digamos, ¿no? A las bases de datos y que las hace cada vez más precisas. Hoy por hoy, digamos, la precisión no es mala, estamos hablando de 92-94%, que es muy buena, ¿no? para estos efectos, y que, reitero una vez más, van a permitir una toma de decisiones mucho más precisa, mucho más oportuna, de cómo distribuir y cómo asignar los recursos correspondientes a toda la cadena de valor. Entonces, son las dos experiencias y obviamente pues la idea será más adelante seguir aprovechando estos desarrollos, ¿no? Para mí va a ser muy interesante los modelos generativos, digamos, de inteligencia artificial que permitan al interior de la organización establecer realmente proyectos estratégicos, planes estratégicos de 1, 3, 5 años con bases de datos, con tendencias, con historia fundamentada, pero además con proyección bastante más precisa de cuáles son los factores críticos en una organización que deban ser atendidos para poder establecer estas actividades estratégicas que cumplan, digamos, con los objetivos, con los resultados esperados de todas las organizaciones. Entonces, yo creo que esto no acaba, ¿no? Y decía hace rato, se está democratizando. O sea, lejos de que sea una moda que va pasando, al contrario, es una moda que se está cada vez estableciendo de una manera más común entre todos nosotros y curiosamente no nos damos cuenta de toda la utilización que hoy hacemos de este tipo de soluciones, de automatización, de predicción, etcétera, etcétera. Somos usuarios activos y muy probablemente ni siquiera conscientes de todo lo que estamos utilizando de esta tecnología. Entonces, es una brecha que hay que cerrar, yo no tengo duda. Los tomadores de decisiones de las organizaciones deben culturizarse cada vez más en este tipo de soluciones, deben entender cada vez mejor la parte abstracta, ¿no? de estas soluciones, que es al final de cuentas lo que complica la implementación. Estamos muy hechos a conocer la parte concreta de nuestra operación, de nuestras transacciones, de nuestro día a día, pero no logramos atender la parte abstracta que pueda llegar a complementar y solucionar esa problemática que tenemos en el día a día. Y esa brecha la tenemos que cerrar. Estos foros sirven mucho para eso. Hay mucha gente que está realmente buscando extender la experiencia, el conocimiento para poder facilitar esto. Tomábamos un dato, hace rato comentábamos con Mauricio. Pymes se registran cerca de 300,000, poquito más de 300,000. Empresas medianas son como 18,000. De estas 18,000 no llega al 30%, decía Mau, él estimaba, bueno, el dato que sí se otorga es 30% de las pymes apenas han iniciado el proceso de la digitalización, pero las demás no lo han tocado, ¿sí? Y eso nos va a quitar capacidad de competencia pues nacional e internacional, ¿no? Muchas de nuestras pymes también funcionan hacia el extranjero y es un mercado que tenemos que seguir revisando, básicamente por cómo se están dando las cosas a nivel internacional. Entonces, nos toca, creo que como foros, como gremio, pues tratar de empujar, tratar de impulsar todo esto, pues que va a ser muy necesario para la industria en México y que nos tiene que dar beneficios tangibles a todos, en todos los niveles, para poder crear una economía un poquito más sólida, a pesar de todo lo que pueda suceder, ¿no? Con todo este mundo hiperconectado, hipercomplejo, con todos estos desafíos, creo que debe estar en la mesa para conversarse. De tu lado, Mauricio, ¿qué estamos implementando en cuanto a eficiencia? Yo te diría que de las tres más importantes, la primera es la gestión de flotas. Nosotros llegamos a hacer 40,000 entregas diarias y el 95% de estas entregas es con flota propia.
Entonces traemos un programa de colaboración muy fuerte con el MIT para eficientar al máximo nuestras entregas, nuestra flota, el tipo de unidades, considerando la orografía y las condiciones que tenemos a nivel nacional en la República Mexicana. Nuestra logística está estructurada con 29 centros de distribución regionales y a nivel CEDIS Cross tenemos 157 CEDIS Cross, entonces tenemos una cobertura muy amplia, ¿no? Pero eso implica también pues, que tienes que tener un muy buen sistema de control. ¿Cómo llegamos a 99% de los códigos postales? Y el 99% de cobertura en los códigos postales, es correcto. ¿Cómo estamos haciendo esto? Fíjate que implica obviamente un trabajo colaborativo para poder tener digitalizado todo esto. Nos apoyamos mucho con nuestra área interna de cobranza, porque antes de entrar a un territorio, nuestro equipo de cobranza es el primero que toca pie en tierra, ¿no? Hace el mapeo, hace el recorrido calle por calle, ¿no? Y con ello empezamos a hacer toda la parte de la planeación y es como se empieza a digitalizar las entregas y todo. O sea, la verdad es que es un trabajo arduo, pero muy padre, muy bonito. La verdad es que es un trabajo colaborativo el que nos ayuda a poder tener esta cobertura. Y entonces, por eso es tan importante el que con estas estrategias poder optimizar una flota para poder tener esta cobertura y estos cumplimientos, ¿no? Ahora, el segundo tiene que ver con la automatización de los centros de distribución. Y aquí en la automatización, el gran reto que tenemos es los centros de distribución anteriores, es cómo los vamos convirtiendo. Porque, ok, ya los nuevos centros de distribución nacen con automatización, pero en los centros de distribución de primera generación están en una configuración totalmente distinta. Entonces tienes que hacer toda una labor para ir migrando esta tecnología y no todo va a caber. O sea, tienes que ver qué sí te sirve y cómo vas implementando estas mejoras en los procesos que donde caben. O sea, no cabe toda la tecnología en todos los procesos, ¿no? Entonces tienes que hacerlo de forma selectiva. Y la tercera tiene que ver con la parte de lo que es la analítica avanzada y ciencia de datos. O sea, nosotros empezamos con estas áreas desde hace muchos años. La verdad es que se explotó de forma muy, muy importante. Ahora estas áreas están ya utilizando inteligencia artificial generativa, de tal suerte que ya ayudan de forma muy importante en la toma de decisiones, porque son elementos cruciales para poder tomar mejores decisiones con datos. Datos que anteriormente creíamos que eran confiables y a la hora cuando ya metes estas tecnologías dices, ah, caray, esa información que yo creía que era la confiable no es tan confiable como se supone que es, ¿no? Entonces nos ayudan muchísimo para toda la organización a tomar mejores decisiones. Claro, lo vas evaluando, vas midiendo el impacto. ¿Cuál sería la expectativa de la organización para los siguientes 5 años? Seguir trabajando con ellos de forma colaborativa y como lo platicábamos hace ratito es con empresas de desarrollo que ya hayan hecho estos journeys, o sea que ya hayan hecho el viaje, que ya se hayan equivocado, que ya hayan cometido situaciones en las que dices, oye, no te vayas por aquí, mejor por acá, y eso te ahorra muchísimo tiempo. Totalmente las alianzas, ¿no? Creo que está en boga, creo que es parte del entorno, de que el gremio esté unido, de que podamos tener estos temas en la mesa, siempre pues, va a ser enriquecedor. De tu lado, Esteban, ¿cómo medimos la eficiencia operativa? ¿Cuál es la expectativa que tenemos desde el ángulo que ustedes están tocando el día de hoy como profesionales? Voy a tomar unas palabras que dijo Jos del panel anterior, y es, nuestra visión es que las empresas de tecnología vamos a una velocidad, las personas van a otra velocidad y las empresas van a otra velocidad. Lo que nosotros estamos haciendo es tratar de democratizar, como lo acaba de mencionar Cuauhtémoc, en un nicho de mercado donde las empresas, probablemente una empresa como Copel, que representa a Mauricio, tengan un equipo de ciencia de datos. Entonces, en las pymes, que son 300,000 en México, no tienen equipos de ciencia de datos o la mayoría no lo tienen. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es entrenar el personal, apoyar a las empresas, apoyar a los líderes de esas compañías
con un equipo de ciencia de datos de nuestro lado, reforzando el capital humano. Entonces, si bien ya la tecnología existe, llevarla a la aplicabilidad, a que se tomen las decisiones realmente desde el uso, es difícil. Entonces, nuestra misión y lo que estamos atacando nosotros es al recurso humano, a las personas que son realmente los que toman las decisiones. Las empresas a veces de tecnología tienen muchas tecnologías muy poderosas, pero los humanos y las empresas todavía no saben adoptarlas. Entonces, el trabajo fuerte es en las personas para que esas tecnologías realmente tengan un propósito y un valor y cumplan su objetivo. Sí, este famoso bloque de trabajar con la cultura organizacional, ¿no? Cómo emparejar, porque pues la cultura se colma de la estrategia fácilmente y podrás hacer miles de planes, pero si no lo bajas a terreno, si no platicas con el equipo, si no lo llevas en talento, en procesos de conocimiento, pues va a quedar ese espacio siempre abierto hacia la tecnología. ¿Cómo ustedes lo están resolviendo? Bueno, no, como te dije, el reto y como lo estamos resolviendo es formar un equipo de ciencia de datos de nosotros que se siente con cada uno de los clientes, entiendan cuáles son las preguntas de negocio, cuáles son los retos que tiene cada compañía, entendiendo toda esa integrabilidad de los datos horizontales y verticales, responder a esas preguntas de negocio y con ese equipo de ciencia de datos adoptar las respuestas que cada compañía necesite de acuerdo a su capacidad y a su necesidad. Claro. Entonces, de esa manera nosotros lo estamos haciendo es integrándonos a nuestro cliente y no simplemente entregándoles una tecnología, sino yendo más allá, trascendiendo con las personas y los líderes que toman las decisiones de la compañía. Perfecto, muchas gracias. Charlie, ¿cómo estamos midiendo la eficiencia? Claro, bueno, el tema de la implementación de la tecnología, desde YOTAB hemos visto un crecimiento exponencial acá en México, un 35% en los últimos 2 años. Esto habla de una tendencia de las empresas a la adopción de la tecnología. Se espera que este crecimiento se mantenga durante los siguientes 10 años. Pero no solo eso, también la parte del desarrollar tecnologías, empresas como YOTAB, viendo ya un mercado latinoamericano y en específico México, el desarrollar y enfocar en las necesidades de un mercado local, buscando satisfacer necesidades muy puntuales. YOTAB, como una empresa global, va desarrollando esta tecnología y de una manera ya hoy interna, buscar tropicalizar esas soluciones para estas necesidades dentro del mercado particular para México. Entonces, ¿cómo la tecnología puede ayudar a los gestores de flota, ¿sí? Al llevar la optimización, reducir costos y como decía desde un inicio, ¿no? La parte de la satisfacción al cliente. Entonces, desde YOTAB es lo que estamos buscando, ayudar a las empresas con la implementación de tecnologías, con toda esta información, el ayudarlos con el análisis de los datos para la toma de las decisiones. Muchas gracias, Charlie. Vamos a hacer otro paréntesis aquí. Nos quedan 5 minutitos para alguna pregunta. Adelante, caballero. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta es una pregunta, me llamó mucho la atención algo que me mencionó Cuauhtémoc y estaba como esperando el momento para poder hacerlo, cómo poder generar esta pregunta y también puede combinar una parte con Esteban y con Mauricio. A ver si soy claro en esta parte, ¿no? Empresas, comentaste que Cuauhtémoc que había empresas pymes que buscan tener que estamos inquietas por esta parte de incursionar en el tema de la digitalización. Hay veces que muchas empresas pymes en México tenemos acceso a cartera de clientes extraordinaria, como un Coppel, como empresas transnacionales que tienen necesidades muy particulares en logística. Y esto, o en la cadena de suministro como tal. Cuando uno entiende toda la necesidad en campo, todas las debilidades que hay todavía en la experiencia de entrega, porque no nada más es llegar en tiempo, sino también medir la experiencia de entrega del cliente. Mencionaban también que hay veces que muchas veces el cliente lo quiere más rápido el producto y en las mejores condiciones de costo. Híjole, o sea, ¿cómo una pyme en México puede competir y ser extremadamente
presentar una propuesta de negocio que tenga digitalización, que tenga servicio, que tenga data, que tenga todo con una empresa de un tamaño como Coppel, que nos ayude a integrar un sistema que nos pueda profesionalizar para llegar con ese cliente por medio de los sistemas de Esteban. Y en la experiencia que tú has tenido, Cuauhtémoc, ¿cómo nos pueden ayudar a las pymes? O sea, ¿qué ven en esa parte? No sé si fui claro, perdón, si la hice muy dramática. Déjame hablarte las ventajas de una pyme. La primera es flexibilidad. La primera cualidad que tiene una empresa mediana es la flexibilidad. Esto quiere decir, es capaz de adaptarse en sus sistemas, en sus procesos, en su gente, a una necesidad en particular, ¿no? Y esa capacidad hay que explotarla, ¿ok? Pero además hay que desarrollarla aún más. Esto quiere decir, si yo hoy tomo la parte de mi plantilla personal y veo cómo la asisto digitalmente, cómo la hago más rápida, más flexible, más orientada, digamos, a una solución, más capaz de dar el servicio, ¿verdad?, que requiere una empresa grande. ¿Qué necesita una empresa grande? Cualquier empresa, de hecho, socios, necesita asociados, necesita gente que entienda sus necesidades, que sea capaz de atenderlas, ¿no? Y que vaya junto con al mismo objetivo, ¿sí? Y esas posibilidades sí las tienen las pymes, las empresas medianas son tal vez las que más aptas estén para eso, pero sí necesitas tener un equipo de gente de la calidad profesional necesaria o suficiente para que pueda entender una vida corporativa, unas necesidades organizacionales de otras dimensiones, pues tiene que tener la mentalidad suficiente. Pero la otra es, tiene que tener las facultades o las facilidades, digamos, que cualquier asistencia digital le pueda dar. Entonces, tienes toda la posibilidad. Lo importante de esto es que la digitalización, por lo menos en México, es extremadamente barata. Desde mi punto de vista, yo creo que es de lo más económico que puede haber a nivel soluciones de empresas. Pero no está totalmente conocido el tipo de soluciones que hay, no está totalmente conocido en qué partes de mis procesos las puedo habilitar y le tenemos miedo, esa es la realidad. Y es más, tenemos miedo a preguntar, ¿sí? Nos da miedo demostrar que no estoy tan enterado de la situación. Yo creo que nadie de nosotros, de los que estamos aquí, salvo algunos de los que alcanzo a ver que nacieron en la etapa digital, en la era digital, la mayoría de nosotros no nació con el celular inteligente, ¿sí? Nos fuimos habituando a él por mera necesidad. Es lo mismo con esto que nos está pasando. La organización tiene esa necesidad de asistencias inteligentes, pero de alguna forma no logramos romper estas inercias de preguntar cómo hacer, de experimentar. Vamos equivocándonos tantito, ¿no? Vamos a darnos esa oportunidad de equivocarnos y decir, oye, implementé, no me funcionó por alguna razón, etcétera. Hay que prepararse, por supuesto. Hay que tener en la organización una orientación a la mejora continua. Y eso no depende de nadie más que del líder de la organización. O sea, la gente tiene que tener una mentalidad de mejora continua que le da la flexibilidad y la capacidad de aceptar nuevos conocimientos. Y la otra es esta capacidad de alguna manera de ya técnicamente de resolver dónde almaceno mis datos y cómo los gestiono. Oye, ¿tengo que comprarme yo los grandes servidores? No, hombre, rentan el espacio y es muy barato, ¿sí? Rentan el espacio en la nube. No tengo que tener yo almacenada toda mi data. No, hombre, la rentan y es de verdad muy barato. Oye, mi capacidad de cómputo, de verdad, ya son inversiones que no son relevantes. Ya no es como antes tener una infraestructura enorme para… No. Ya está muy democratizado, en serio, ¿no? Estas soluciones en la nube pues han permitido mucho, en realidad, ¿no? Entonces, ni siquiera tengo que hacer grandes inversiones, puedo rentar ad hoc a mis necesidades, ¿no? Y puedo ir desarrollando mis soluciones ad hoc tan pronto tenga esa mentalidad, desde el liderazgo, ¿no? Y después integrar a todos los colaboradores y tenga esa mentalidad a cambiar y a exponerme y a arriesgarme
y a tratar de ser cada vez más efectivo, más eficiente y tomar todos los beneficios que hay en el mercado, ¿no? Todas las soluciones que hay en el mercado, y las que no las hay se pueden hasta desarrollar, ¿eh? Todas las empresas, todos los desarrolladores están más que dispuestos a desarrollar soluciones ad hoc, ¿eh? También. Muy buena pregunta, felicidades y gracias por participar. Yo te diría que hay que romper el paradigma. Hoy las empresas grandes no se comen a las chicas, las empresas ágiles se comen a las no ágiles. Entonces hay que aprovechar esas grandes ventajas que tienen las pymes, las medianas, de hacer procesos mucho más flexibles, más ágiles. Eso es lo que realmente hace la diferencia. Y también no hay que irnos con la finta de que es lo más rápido, es lo que el cliente busca. El año pasado se hizo varios ejercicios de investigar cuál es lo que realmente busca el cliente, sobre todo en las entregas de última milla, ¿no? Y en Estados Unidos había una gran preocupación porque decían, oye, cada vez nos están pidiendo que la entrega sea más rápida, ¿no? Se hablaba de entrega el mismo día, entrega en horas, y eso implica pues un costo extraordinario, ¿no? Entonces, ante esta preocupación, empresas del sector de última milla decían, oye, pues vamos a hacer un focus group para ver realmente qué es lo que está buscando el cliente. La gran sorpresa es que un porcentaje importante de los entrevistados no está preocupado mucho por la entrega inmediata, sino más por el tema de sustentabilidad, al grado que estas empresas decidieron ya poner una entrega verde. ¿Qué significa la entrega verde? Le dicen al cliente, oye, el producto te lo puedo entregar al día siguiente o te lo puedo entregar en una semana, pero esa entrega va a ser una entrega verde con 0 emisiones. ¿Qué significa? Que se va a entregar con una unidad eléctrica que fue cargado con un panel solar, es decir, es 100% sustentable y va a ser 0 emisiones. Pero estás ayudándole al planeta porque estás contribuyendo con A, B, C, D. ¿Quieres tomarla? La puedes tomar. Y los clientes decidieron, oye, pues sí, es una buena opción, yo voy a contribuir en eso, al grado que ya lo están implementando. Bueno, muchas gracias, Mauricio, muchas gracias a todos los panelistas. Estamos sobre la hora. Muchas gracias a Neuron Business Media. Estimado, te dejo la palabra. Muchas gracias a ustedes por este maravilloso panel.